Hola, mi nombre es Matías Diácono y en este video hablaremos sobre inyecciones de dependencia con C Sharp. Antes de empezar con inyecciones de dependencias es importante conocer a qué nos hacemos referencia con inyecciones de dependencia o cuál es la idea detrás de esto. Así como existen muchos patrones de diseño, inyección de dependencia es un patrón de diseño, es una forma que tenemos dentro del código para poder, como bien lo dice el nombre, inyectar cierto tipo de funcionalidad del cual otro código va a depender. En este caso podríamos, por ejemplo, tener un conjunto de herramientas, un conjunto de funciones, objetos, el cual necesitemos ejecutar, pero a medida que va evolucionando el código o cambia el código o dependiendo en el lugar en el código donde estemos tratando de ejecutarlo, necesitemos modificar ese comportamiento y cambiar el comportamiento original por otro comportamiento. En este caso lo que vamos a hacer es inyectar ese comportamiento del cual se depende desde una fuente externa. Entonces, para poder crear esto, lo que vamos a hacer es usar el concepto denominado reflection, que nos permite obtener ciertos comportamientos a través de otro tipo de un componente externo. Por supuesto existen otros procesos o otras formas de hacerlo, ya patrones ya o componentes ya prearmados, como por ejemplo en el caso de Unity, pero en este caso lo vamos a hacer de forma manual. Entonces, lo que hemos hecho a modo de ejemplo es crear dos proyectos adicionales, uno donde simplemente tenemos una interfaz. En este caso nos va a servir debido a la necesidad de tener tipos fuertemente enlazados, nos va a servir como método medio de conexión entre la inyección o los objetos inyectados. En este caso tenemos esta interfaz donde tiene una función que se llama obtener text, eh, y por otro lado tenemos nuestro programa, el cual estábamos empezando a hacer, que tiene una referencia a esas interfaces, tenemos aquí, y por otro lado tenemos un componente que vamos a inyectar como funcionalidad dentro del otro programa, que también tiene una referencia a las interfaces. O sea, el único punto en común que tenemos son las interfaces. La idea de la inyección entonces de dependencia es que nosotros podamos, desde este programa, desde esta aplicación, consumir o utilizar los objetos que tengamos dentro de este otro programa sin necesidad de tener que hacer una referencia de forma directa, sino que simplemente lo hagamos inyectando estos componentes al momento de que la aplicación se ejecute. Entonces aquí hemos escrito el programa. Básicamente lo que hacemos es usar este concepto de reflection, o sea, de poder ver el contenido del mismo componente. Cargamos el DLL compilado de esta aplicación, la que tenemos acá. Lo cargamos en memoria. Obtenemos todas las clases públicas que contiene ese DLL y las guardamos en la variable tipos. El siguiente paso es utilizar la función o el objeto activator para crear una instancia, esto es crear un nuevo objeto del tipo 0, o sea, como tenemos un solo tipo, vamos a tener solamente un elemento, entonces del tipo dentro de ese array, el tipo 0, y lo transformamos a, eh, el, al estado de la interfaz y funcionalidad, que es el punto en común que nosotros teníamos acá. Entonces, al momento de escribir, por ejemplo, en este caso objeto concreto, vamos a ver que tenemos la función obtener text, y como esto nos devuelve un texto, lo dibujamos en la consola, lo escribimos en la consola. Y lo que obtenemos como resultado es el texto que efectivamente estaba dentro de ese DLL. En este caso, si nosotros modificásemos esto y recompiláramos, usando el otro componente, tendríamos otro tipo de funcionalidad. La ventaja de este tipo de implementaciones es que nosotros podríamos cambiar en el tiempo este
DLL o configurarlo, como en el caso de Unity, configurarlo a través de algún archivo externo y decidir qué componente o qué DLL cargar en determinado momento y obtener diferentes tipos de funcionalidad. Como en definitiva siempre vamos a saber cuáles son las funciones o métodos o propiedades que tenga este objeto a través de la interfaz que implementa, entonces no importa en realidad el tipo de objeto que tengamos, porque solamente nos interesan los métodos y su funcionalidad. En resumen, usando un poco de reflection y el concepto de inyección de dependencias, hemos podido crear código que no está acoplado de forma directa, o la funcionalidad no está acoplada de forma directa entre sí, sino que simplemente vamos a poder ir variándolo en el tiempo y el código principal va a seguir funcionando. La única relación que tenemos es con la interfaz que implementa. Modelos mucho más avanzados como Unity nos permiten hacer lo mismo que hemos hecho aquí, pero de una forma un poco más simple o más fácil de implementar y que no tenemos que hacer tanto código.